Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 14 de marzo, y estamos en la semana tercera del tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es este itinerario que hemos empezado el día miércoles de ceniza, que nos conduce a la Pascua, morir con Cristo para resucitar con Él, morir con Cristo a nuestros pecados, a todo aquello que nos separa de Dios y de los hermanos, y resucitar verdaderamente a una vida nueva, con esperanza. Vivir este camino con ilusión, porque aunque nos cueste y aunque suponga penitencia y accesis y renuncia, es mucho más y mejor siempre lo que vamos a recibir, ¿no? Recuerdo lo que os decía al comienzo, ¿no? No se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios quiere y hace en mí si le dejo, claro. El Evangelio de hoy es Mateo 18, 21 al 35. El Evangelio no es un compendio de preceptos morales para construir un mundo mejor, sino un proyecto de vida que únicamente a partir de la conversión personal puede ir transformando la realidad. Si Jesús insiste tanto en la necesidad del perdón, ha de ser porque esta experiencia tiene raíces muy profundas en la naturaleza humana. Bien que lo sabemos, ¿no? Cómo nos cuesta. Cuando las relaciones se rompen, no basta la decisión voluntarista de hacer tabla rasa. Para restaurar los vínculos, para que la vida siga siendo posible, hay que experimentarse primero profundamente amados y acogidos por Dios, a quien debemos tanto, tanto y tanto. Será su abrazo incondicional y no nuestros cálculos mezquinos el que nos capacite para abrazar con anchura y sin reproches a quienes sentimos que nos han herido. Una vez más, por tanto, el Evangelio da un paso adelante. Jesús nos presenta otra consigna: que sepamos perdonar nosotros a los demás. La pregunta de Pedro es razonable según nuestras medidas. Le parece que ya es mucho perdonar 7 veces. No es fácil perdonar una vez, pero 7 veces es el colmo. Y recibe una respuesta que no se esperaba. Hay que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. La parábola de Jesús, como todas las suyas, expresa muy claramente el mensaje que quiere transmitir una persona a la que le ha sido perdonada una cantidad enorme y luego a su vez no es capaz de perdonar una mucho más pequeña. En la Cuaresma nosotros podemos dirigirnos confiadamente a Dios como los 3 jóvenes en tiempos de crisis, reconociendo nuestro pecado personal y comunitario y nuestro deseo de cambio en la vida, o sea, preparando nuestra confesión pascual. Así se juntan en este tiempo 2 realidades importantes: nuestra pobreza y la generosidad de Dios, nuestro pecado y su amor perdonador. Tenemos más motivos que los creyentes del Antiguo Testamento para sentir confianza en el amor de Dios, que a nosotros se nos ha manifestado plenamente en su Hijo Jesús. En el camino de la Pascua nos hace bien reconocernos pecadores y pronunciar ante Dios la palabra perdón. Podemos decir como oración personal nuestra, por ejemplo, después de la comunión, el Salmo de hoy: Señor, recuerda tu misericordia, enséñame tus caminos, haz que camine con lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa: saber perdonar nosotros a los que nos hayan podido ofender. Perdónanos como nosotros perdonamos. Nos atrevemos a decir cada día en el Padre Nuestro. Para pedir perdón, debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud del Dios perdonador, de Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se ve que esto del perdón forma parte esencial del programa de Cuaresma, porque ya ha aparecido varias veces en las lecturas.
¿Somos misericordiosos? ¿Cuánta paciencia y tolerancia almacenamos en nuestro corazón? ¿Tanta como Dios, que nos ha perdonado a nosotros 10.000 talentos? ¿Podría decirse de nosotros que luego no somos capaces de perdonar 4 duros o 4 euros al que nos los debe? ¿Somos capaces de pedir para los pueblos del tercer mundo la condonación de sus deudas exteriores, mientras en nuestro nivel doméstico no nos decidimos a perdonar pequeñas deudas? Y no se trata precisamente de deudas de dinero, pecuniarias. Cuaresma, tiempo de perdón, de reconciliación en todas las direcciones, con Dios, con el prójimo. No echemos manos de excusas para no perdonar. La justicia, la pedagogía, que si yo doy siempre el primer paso, que si... La lección que tienen que aprender los demás y yo el primero. Dios nos ha perdonado sin tantas distinciones. Como David perdonó a Saúl y José a sus hermanos, y Esteban a los que le apedreaban, y Jesús a los que le clavaban en la cruz. El que tenga el corazón más sano, que dé el primer paso y perdone, sin poner luego cara de haber perdonado, que a veces ofende más, ¿no? Esa cara de, bueno, he hecho el perdón de los perdones y ahora me tienes poco menos que besar los pies, sin pasar factura, alejar de nosotros todo rencor, perdonar con amor, sintiéndonos nosotros mismos perdonados por Dios. Perdón. Hoy la Iglesia hace conmemoración en este tiempo de Cuaresma, de Santa Matilde. Muy joven se casó con Enrique, duque de Sajonia, en Alemania. Su matrimonio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron Otón I, el emperador de Alemania, Enrique, duque de Baviera, San Bruno, arzobispo de Baviera, Generga, esposa de un gobernante, y Eduviges, madre del famoso rey francés Hugo Capetto. Su esposo, Enrique, obtuvo resonantes triunfos en la lucha por defender su patria, Alemania, de las invasiones de feroces extranjeros, y él atribuía gran parte de sus victorias a las oraciones de su santa esposa, Matilde. Enrique fue nombrado rey y Matilde, al convertirse en reina, no dejó sus modos humildes y piadosos de vivir. En el palacio real más parecía una buena madre que una reina, y en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer del mundo. Ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iba sin ser atendido. Era extraordinariamente generosa en repartir limosnas a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuenta de los gastos que ella hacía, porque estaba convencido de que todo lo repartía a los más necesitados. Tampoco se disgustaba por las frecuentes prácticas de piedad a que ella se dedicaba. La veía tan bondadosa y tan fiel que estaba convencido de que Dios estaba contento de su santo comportamiento. Después de 23 años de matrimonio quedó viuda. Al morir su esposo Enrique, cuando supo la noticia de que él había muerto repentinamente de un derrame cerebral, ella estaba en el templo orando. Inmediatamente se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y ofreció a Dios su inmensa pena, y mandó llamar a un sacerdote para que celebrara misa por el eterno descanso del difunto. Terminada la misa, se quitó todas sus joyas y las dejó como un obsequio ante el altar, ofreciendo a Dios el sacrificio de no volver a emplear joyas nunca más. Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro hermano, Enrique, deseaba también ser jefe y se declaró en revolución. Otón creyó que Matilde estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un convento y a orar para que sus dos hijos hicieran las paces, y lo consiguió. Enrique fue nombrado duque de Baviera y firmó la paz con Otón. Pero entonces a los dos se les ocurrió que todo ese dinero que Matilde afirmaba que había gastado en los pobres lo tenía guardado, y la sometieron a pesquisas humillantes, pero no lograron encontrar ningún dinero. Ella decía con humor: «Es verdad
que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron. Y decidió que a Enrique y a Otón empezó a irles muy mal, y comenzaron a sucederles cosas muy desagradables. Entonces se dieron cuenta de su gran error, que había sido tratar tan mal a su madre, y fueron y le pidieron humildemente perdón, y la llevaron otra vez a palacio, y le concedieron amplia libertad. Ella los perdonó gustosamente. Otón adquirió tan grande veneración y tan plena confianza con su Santa Madre, que cuando se fue a Roma a que el sumo pontífice lo coronara emperador, la dejó a ella encargada del gobierno de Alemania. Sus últimos años los pasó Matilde, dedicada a fundar conventos y a repartir limosnas a los pobres. Cuando Matilde cumplió 70 años, se dispuso a pasar a la eternidad y repartió entre los más necesitados todo lo que tenía en sus habitaciones, y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente el 14 de marzo del año 968. Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Matilde, reina. Os deseo muchas felicidades a las que celebren hoy su santo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Feliz camino de Cuaresma.